Bueno, había dos temas, un tema para mis alumnos y otro tema para los alumnos de la profesora Altamirano, pero eran muy similares. Así que vamos a resolver cualquiera y sirve para los dos. Por ejemplo, acá está el enunciado. Dice, para una lámina plana de densidad constante ρ igual 4, limitada por, y me da algunas funciones. Me dice graficar la lámina, calcular la masa. Vamos con la gráfica. Fíjense que en la primera parte, vamos a hacer lugar ahí, vamos a cortar esto, así puedo dibujar mejor. Bueno, entonces tenemos igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Lo primero que hago acá, porque estoy viendo que es más fácil, es elevar ambos términos al cuadrado. Entonces me quedaría que y al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Y de acá me queda que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Entonces lo que tengo es una circunferencia de radio 1, para empezar. Y además tengo el eje igual 0 el eje, y dos rectas. X igual a menos 1 para todo y x igual a 1 para todo y. Entonces, si dibujamos esto, vamos a empezar por acá, a ver qué me da. Vamos a hacer la circunferencia de radio 1, que sería esta. Y igual 0, fíjense que cuando yo pongo i igual a más raíz de 1 menos x al cuadrado, me estoy refiriendo que solamente tomo los valores positivos de i. O sea que estoy hablando de la circunferencia, de la semicircunferencia que está arriba del eje x. I igual 0 es el eje x. O sea que, digamos que se puso nuevamente explícitamente, pero si yo quiero respetar la primera ecuación, ya ese es un límite definido. Y entre x igual a menos 1 y x igual a 1. O sea que estoy hablando de esta parte que está acá para x entre menos 1 y 1. Es la única región que me queda encerrada por estas tres rectas y por la circunferencia, digamos. No sé si todos entendieron eso. Profe, ¿puede ser que x igual a menos 1 y x igual a 1 no haga falta tampoco poner? O sea, igual queda definido. Exactamente. En este caso, de esas dos rectas, solamente vas a utilizar un punto, porque para el resto de los valores entre menos 1 y 1, igual estás limitado por el eje y igual 0 y la función raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. O sea que, en rigor de verdad, con las dos primeras ya me alcanzaba, ¿sí? Porque lo ideal hubiese sido, no ideal, pero a veces se puede poner un x distinto de 1 y menos 1. Podría haber ido entre x igual a 1 medio y menos 1 medio, entonces hubiese tomado la región que está acá, ¿no? Solamente la parte que está dentro. De todas maneras, el objetivo del ejercicio era simplemente encontrar una integral, hacer una integral doble, porque de hecho la densidad, ustedes en las aplicaciones de integrales, que en el Larson está en la página 1240, que habla de centro de masa,
masa y momento de inercia, generalmente la densidad es variable respecto de las coordenadas o de la posición del punto. En este caso se le dio una densidad constante, por lo tanto, hasta sale de la integral, y lo único que me va a quedar a mí es una integral doble. Y acá, digamos, más allá de este dibujo, la dificultad del ejercicio era aplicar coordenadas polares, ¿no? Acá vuelvo al ejercicio, fíjense, la densidad era un número fijo, una constante, graficar la lámina y calcular la masa. Y si yo les ponía, fíjense, quiero mostrarle acá esta parte, acá. Voy a borrar. Si yo le ponía un X distinto de 1 y menos 1, me iba a quedar una región parecida a esa. Y acá en este caso, para lo que sabemos hasta hoy, se complica porque yo tengo una parte que es recta y una parte que es cilíndrica dentro de la región, ¿sí? Entonces no puedo aplicar coordenadas polares o cilíndricas directamente, ¿sí? Y voy a tener que empezar a jugar con las regiones. Por lo tanto, como no quería hacer eso, y una forma de simplificarlo era directamente tomar toda la región y listo, le hice integrar x entre menos 1 y 1. Entonces, considerando que esa es mi región de integración, lo único que tengo que hacer es ρ, que vale 4, la integral doble entre 0 y pi, porque es media vuelta, y entre 0 y 1, que es el radio, del jacobiano, porque cuando utilizo coordenadas polares tengo que tener jacobiano, de ρ, que es una constante, por diferencial x por diferencial y. Entonces, básicamente, de eso se trataba. Y en la segunda, también tengo una integral, pero ahí fíjense que ya tengo una integral triple. Y eso, recuérdenlo, porque lo vimos la clase pasada. Yo acá voy a abrir para que ustedes vean que vimos la clase pasada. Lo voy a compartir, así lo vemos todos. ¿Qué vimos la clase pasada o hasta dónde llegamos en la clase pasada? Bueno, este es el pizarrón de la clase pasada y lo que yo le quería mostrar acá era que dimos justamente integrales dobles y al final de la clase dimos este ejercicio que está acá, que básicamente era una integral triple, porque z, en este caso el z iba entre el paraboloide y z igual 0, por lo tanto solamente tengo un valor de z porque el otro es 0. Pero después habíamos visto el volumen dentro de ese paraboloide, para lo cual z iba entre la tapa, que sería en este caso z igual 1, y la parte inferior del paraboloide, que es la ecuación del paraboloide. O sea que básicamente tenemos una integral triple. Z entre el piso y el techo, y x e y que varíen tal que se recorra toda la región de integración. Bueno, eso es lo mismo que tomé en el examen. Si nosotros miramos el examen, un segundito, ya estoy con ustedes de nuevo. Bueno, entonces seguimos. Sí, vamos a compartir de nuevo el examen. Estamos acá. Lo que se les pidió es exactamente lo mismo. Acá, una vez más, ¿qué es lo que hago con esto? Y esa raíz cuadrada la paso del otro lado.
Entonces me es más fácil dibujar. Fíjense, z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Si yo paso la raíz cuadrada del otro lado, me queda justamente z cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ah? Y eso es un cono. ¿Está bien? Porque recuerden, cuando yo hago las curvas de nivel, yo ya tengo que saber de qué gráfica estoy hablando, pero supongamos que no sé de qué gráfica estoy hablando, cuando yo hago la traza o la intersección con los planos, me va a quedar, por ejemplo, cuando y vale 0, me iba a quedar z cuadrado igual a x al cuadrado, y z igual a raíz cuadrada de x al cuadrado, que ¿qué es? Es el valor absoluto de x. Por lo tanto, lo que yo tengo cuando corto la función con los planos, tengo la función es valor absoluto. Y si yo hago las curvas de nivel de esto que está acá, tengo circunferencias donde el radio es z, porque radio al cuadrado es igual a z cuadrado, por lo tanto el radio es z. Y entonces voy a tener esto que está acá. Voy a tener un cono, ¿está bien? En z igual a raíz cuadrada, lo que yo hice fue tomar solamente la raíz cuadrada positiva, o sea que estoy hablando de la parte de arriba. Y a su vez dije que z también vale 5. Si digo que z vale 5 y no aparece ninguna de las otras dos variables, significa que z vale 5 para cualquier valor de xy. Eso, en términos gráficos, lo podríamos dibujar como una cosa así, un plano para todo xy que pasa por z igual 5. Por lo tanto, ¿qué tengo yo? Tengo un volumen entre este plano y el paraboloide. A ver si lo podemos dibujar en GeoGebra para que se entienda mejor. GeoGebra. A ver qué hizo. Ah, ahí está. Entonces, tengo z igual, a ver si me lo deja poner de esta forma. ¿No? Bueno. No le gusta, parece. Vamos a probar de otra forma. Bueno, ahí está. Z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Vamos a sacar este. Ese es mi cono. Y la otra gráfica sería z igual 5. Z igual 5. Que es este plano que está acá. Entonces tengo el volumen entre la tapa, que es el plano celeste, y el cono que está abajo. Ahora la pregunta es, ya tengo el piso, ya tengo el techo, ahora me falta saber cuál es la región de integración en la cual tengo que integrar para obtener ese volumen. Bueno, la región de integración me la va a dar la proyección de la intersección de estas dos superficies sobre el plano XY. Entonces, a ver si me deja, vamos a hacer una intersección justamente de esto y de esto. Ahí está la intersección en el espacio. ¿Cómo lo hago algebraicamente? Igualo ambas ecuaciones y voy a obtener en qué lugar se intersectan esas gráficas. ¿Ah? Entonces me queda, vamos al pizarrón de nuevo, acá, igualo ambos z y me queda
que raíz cuadrada, vamos a dibujarlo por acá, ¿dónde se intersectan estas dos? Donde las dos láminas son iguales. O sea, 5, que es uno de los z, lo voy a hacer de este lado porque tengo más lugar. 5 es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. 25, o mejor dicho, vamos a hacerlo así, 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, el lugar donde se intersectan ambas es una circunferencia de radio 5. Por lo tanto, mi región de integración es esto que está acá, que no es más ni menos que una circunferencia de radio 5. Perdón. Esta circunferencia de radio 5. Esa es mi región de integración. Entonces, uno de los puntos para resolver una integral doble o triple es saber cuál es mi región de integración. Vamos a dibujarla en el GeoGebra rápidamente para hacerlo de manera más prolija. Vengo acá y voy a dibujar mi región de integración. XX más II igual a 25. Entonces, para que lo pueda ver bien en el plano, voy a agarrar y voy a hacer la intersección de este cilindro con el plano X0 y 0. Y ahí tengo aquí abajo mi región de integración, acá en rojo. Voy a salir de esta función porque me está haciendo... Bueno. Entonces, ¿qué geometría tiene mi región de integración? Tiene una geometría cilíndrica, ¿sí? O polar. Entonces voy a usar coordenadas polares. Lo mismo que en el caso anterior. O sea que la única dificultad de este ejercicio era encontrar la región de integración y calcular la integral. Vamos un poquito más abajo. Entonces, simplemente para terminar este tema. El volumen es igual. Sí, creo que... Acá, ahí está. Entonces, el volumen va a ser igual. Como estoy utilizando coordenadas polares, el radio va a ir entre 0 y 5, el ángulo va a ir entre 0 y 2pi, y z, el techo de z es 5, y el piso de z es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Por el momento lo ponemos así, ahora después lo vamos a ver. Yo simplemente quiero que ustedes lo identifiquen y después lo cambiamos. ¿Está? Eso, como yo hice un cambio de coordenadas, por r jacobiano, por diferencial z, diferencial θ y diferencial r. Ahora, ¿qué pasa? Esta raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado me quedó en términos xy, y yo en realidad quiero que me quede todo en términos de θ y r, porque es lo que yo estoy usando. Bueno, como yo sé que x es igual a r por coseno de θ, y es igual a r por el seno de θ, entonces x cuadrado más y al cuadrado, entre de esto y esto, yo saco que x al cuadrado es raíz cuadrada de x al cuadrado es r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado por el seno cuadrado raíz cuadrada. ¿Está? Por supuesto, ustedes ya saben, saco factor común r cuadrado y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Y en definitiva me queda raíz cuadrada de r al cuadrado. Como r es mayor o igual a 0 por la forma en que yo lo definí, porque es el radio de una circunferencia,
y siempre es mayor que 0, entonces en definitiva esto me queda R. ¿Sí? Y por lo tanto, esto que está acá me va a quedar entre 0 y 5, entre 0 y 2pi, entre R y 5, de R, diferencial Z, diferencial θ, diferencial R. Cuando yo integre eso, bueno, este R se va a multiplicar con, acá me va a quedar R por 5 menos R, y ahí voy a ir integrando hasta que encontrar. Lo que más me interesa a mí es esto. Ustedes saben que el resto yo lo pongo en la calculadora y que se arregle, ¿no? Pero básicamente lo que la calculadora no me va a hacer, en realidad sí me lo puede hacer, pero en este caso es decirme cuál es mi región de integración según lo que yo estoy queriendo calcular y aplicar el sistema coordenado, etc. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones, qué sé yo, en medicina cuando uno hace una ecografía y quiere calcular un volumen, selecciona qué volumen quiere calcular y obviamente el equipo ya hace todos los cálculos, ¿no? Considera su región de integración, sus variables y calcula. O sea que esto avanzó mucho, pero el concepto es importante. Entonces, básicamente, integrales dobles y triples fue lo del examen. Vamos a avanzar ahora con un nuevo tema que ya habíamos visto algo, que es integrales curvilíneas. Integrales curvilíneas. ¿Se acuerdan? Quiero tomar esto del Larson. Integrales curvilíneas. En el Larson está en la página, ya les digo, 1302. En el Larson. Entonces, se lo voy a mostrar, así lo vemos todos. Voy al Larson, acá. Larson. En la página 1302 empieza integral curvilínea, que en realidad es como menciona el libro después, es mejor decir integral sobre una curva, porque si no parece que estaríamos diciendo que la integral es curvilínea. En realidad lo que estoy haciendo es integrar un campo escalar o un campo vectorial sobre una curva. Ahora les voy a explicar conceptualmente qué es eso. Entonces, acá arranca, como les decía, integral de línea en esta página. Antes de ver esto, quiero recordarles un poquito algo y después pasamos a eso. Volvemos al pizarrón y quiero que presten atención a esto. Integral, nosotros conocemos esta integral, por ejemplo, cuando x va de a a b, de f de x diferencial x. Hacemos un dibujito muy rápido. Esto lo que estamos diciendo es que estoy hablando en una curva. Tengo un zoom muy grande, por eso no puedo dibujar muy bien. Pero si yo tengo una curva f de x, y x va entre a y b, entonces la integral de f de x entre a y b era esto. Eso ya lo recontra sabemos nosotros, lo tenemos claro. Después, el segundo paso que hicimos, que fue lo que justamente estuvimos viendo recién, ¿qué pasa si yo tengo una función que no es una función escalar, sino un campo escalar, y que está definido en un plano con su imagen en el espacio? Bueno, esta integral que estamos viendo acá, lo que estamos diciendo es esto. Estamos hablando de un campo escalar que tiene como imagen una superficie en el espacio, y que tengo una región
de integración, que ya vimos que puede tener múltiples formas. En este caso lo vamos a simplificar y vamos a poner algo rectangular, donde x va a ir de A a B, acá esto es x de A a B, crece para allá, y de C a D. Entonces, esto era lo que dijimos una integral doble. ¿Cuál era el significado o la interpretación geométrica de esto? Era el volumen debajo de la superficie esta que está en el espacio y por encima de la región de integración. Todos entendimos hasta acá, esto es lo que vimos hasta ahora. ¿Se entendió esto? Entonces, ahora vamos a seguir explorando integrales, que tiene muchísimo, ya vamos a ver que nos falta mucho todavía que aprender, pero vamos a la siguiente integral. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer una mezcla de esto? Fíjense que yo acá arriba estoy integrando sobre una recta que está en el eje X y que va desde A hasta B. Y acá estoy integrando sobre una superficie, ¿sí?, que está acá abajo. Entonces puede haber alguien que me diga, bueno, yo quiero integrar lo mismo, nada más que quiero hacer una integral que, por ejemplo, esté en el espacio, pero que la región de integración no sea una superficie, como la integral que vimos acá, sino que quiero que la región de integración sea una curva. A ver, lo hacemos gráficamente para poder interpretarlo. Voy a afinar un poquito mi lápiz. Entonces, si yo tengo el espacio y tengo una superficie en el espacio, nosotros vimos cómo integrar esto sobre una región de integración, pero ahora aparece alguien que me dice, no, no me interesa eso, yo quiero saber el valor de integrar esta función, este campo escalar f de x, y, pero sobre una curva. Por ejemplo, esta curva. Que es la curva que le voy a llamar C. Entonces, para poder calcular eso, hablo de integrales curvilíneas. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Que mis variables x e y, estas que están acá, x e y, solamente pueden tomar valores que están sobre la curva C. No pueden tomar los valores. Antes nosotros, ¿qué hacíamos? Obligábamos a que x e y tomen todos los valores que están dentro de mi región de integración. ¿Se acuerdan? Recorríamos toda la región de integración. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de obligar a x e y que recorran toda una región, la vamos a hacer recorrer solamente los valores que están sobre esa curva. Para poder hacer esto, lo primero que tengo que saber, además de integrar, que ya sé, es trabajar con curvas. ¿Cuándo trabajamos con curvas? Justamente en la clase pasada, se lo recuerdo. Vamos al pizarrón de la clase pasada. A ver dónde está. Lo voy a abrir primero, porque lo tengo cerrado. Voy a cerrar esto. Acá. Bien. Entonces, les recuerdo el pizarrón de la clase pasada. Ahí está. ¿Se acuerdan que definimos? La parametrización definimos funciones vectoriales, que era la función que tenía el palito arriba que indicaba que era una función vectorial. La parametrizamos, ahora lo vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Y vimos que la imagen de una función vectorial era justamente una curva. Y que nosotros necesitábamos, de ahora en más, representar las curvas como funciones vectoriales porque
la íbamos a necesitar, por ejemplo, para calcular una longitud de arco de curva, que fue el ejemplo que hicimos, que fue la longitud de la circunferencia, donde la longitud del arco de curva era la integral del módulo de la derivada de la función vectorial. Y la derivada de la función vectorial era la derivada de cada uno de sus componentes. Entonces el módulo iba a ser la raíz cuadrada de la suma de sus componentes. Es lo que hicimos acá en esta parte. Bueno, entonces, como ya vimos cómo hacer curvas, como ya vimos cómo parametrizar, y también sabemos cómo integrar, ahora vamos a mezclar ambas cosas en las integrales curvilíneas. Vamos a ir de nuevo al pizarrón actual, que es este, y vamos a buscar algún ejemplo. A ver. La integral sobre la curva C de f de xy por diferencial x. Entonces, fíjense lo que estoy teniendo acá. F de xy es un campo escalar, la tengo clara, una superficie en el espacio. Diferencial x también sé qué es porque siempre lo utilicé. Acá no aparece diferencial y ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta integral solamente la quiero hacer sobre la curva C y no sobre una región de integración. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos a suponer que f de xy, o vamos a hacerla así, donde f de xy es igual a, vamos a hacer algo fácil, x. F de xy igual a x, para todo y. F de xy igual a x. Y vamos a poner c es igual a f de x igual a x cuadrado. Vamos a interpretar eso. Vamos a dibujar el dominio de la función. Ustedes saben que un campo escalar está definido en el plano xy. Esto es x, esto es y. Ahora, yo no tengo una región de integración, como tenía antes, ¿no? Ahora lo que voy a tener es una curva. ¿Cuál es la curva que tengo? F de xy igual a x al cuadrado. ¿Sabemos dibujar eso? Perfectamente lo sabemos dibujar. Y lo voy a poner acá. Todavía estamos hablando de una función, fíjense, escalar. Voy a venir acá y voy a tratar de dibujar mi parábola. A ver, una cosa así. Bueno. Y acá arriba le voy a poner un dato más, donde le voy a poner que 0 menor o igual a x menor o igual a 1. Entonces, estamos hablando de esto, de esta curva. Y igual a x al cuadrado entre 0 y 1. Hasta acá bárbaro, pero todo en coordenadas rectangulares y con funciones, la curva expresada en una función escalar. Bueno, vamos a parametrizar esta curva y vamos a utilizar una función vectorial para definirla. Entonces, para resolver esto, lo primero que voy a hacer es parametrizar mi curva, voy a borrar acá. Y de paso repasamos lo que vimos de funciones vectoriales. Voy a buscar una función vectorial que dependa del parámetro t y cuya imagen sea igual a la curva y igual a f de x igual a x al cuadrado.
¿Cómo parametrizábamos eso? Poníamos las coordenadas de cada uno de los vectores, cuyas puntas de los vectores tenían que recorrer esta curva que está acá. Entonces, para cada X... Profe, quedan 2 minutos. Después cortamos y volvemos a entrar con el mismo link. Exactamente, volvemos con el mismo. Quedan 2 minutos, Gracias. así que parametrizo rápido esto y después volvemos y seguimos resolviendo. Entonces, recuerden, la parametrización de esto era, por ejemplo, si X vale T, entonces Y tiene que valer el cuadrado de X, porque me lo dice la ecuación que está ahí. Por lo tanto, la parametrización de esta curva es t cuadrado. ¿Para qué valores de t? Para valores de t entre 0 y 1. Conclusión, es exactamente la misma curva, pero acá está expresado con una función escalar y abajo está expresado con una función vectorial. ¿Cuál es la que me interesa a mí? De ahora en adelante, la función vectorial. Lo voy a escribir acá para que les quede bien claro eso. Esto es una función escalar y esto que está acá es una función, le pongo el palito ahí, vectorial. La imagen de ambas es lo mismo, ¿ah? Pero la forma de trabajarla es distinta. Entonces, vamos, quedan 30 segundos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Todos entendieron lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a cortar y arrancamos de nuevo para no quedarnos en el medio de la X. Ahora, como vamos a integrar utilizando una función vectorial, vamos a utilizar la variable t, ¿no? Entonces, si X es igual a t, entonces diferencial X va a ser igual a 1 por diferencial t, o directamente diferencial t. Si Y es igual a t al cuadrado, entonces diferencial Y va a ser igual a 2 por t, que es la derivada, por diferencial t. O sea, lo que estamos haciendo acá es encontrar, o sea, buscando mis variables, pero ya utilizando una integral curvilínea. Bueno, y ahora vamos a resolver la integral. La integral que me pedía era la integral sobre la curva C de f de xy diferencial x, donde f de xy era x. Vamos a escribirla de nuevo acá abajo. ¿Qué me estaba pidiendo? Me estaba pidiendo la integral sobre la curva C de f de xy, que en este caso dijimos que vale x, por diferencial x. Esto es lo mismo que decir la integral, ¿sí?, sobre la curva y igual a x al cuadrado de x por diferencial x. Pero ahora nosotros vamos a trabajar con la curva parametrizada en función de t. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir la integral sobre la curva. Vamos a hacerlo abajo para no chocarnos con esto. Eso es lo mismo que decir la integral sobre la curva C, pero en función de t, de x por diferencial x. Ahora, yo les dije que x no puede tomar cualquier valor, ni siquiera puede tomar los valores dentro de una región. X tiene que tomar los valores que están sobre la curva. ¿Ven?
Y para que x tome los valores sobre la curva, x tiene que valer t, porque mi parametrización me dice que x por diferencial x. Y mi diferencial x, ya vi que mi diferencial x es diferencial t. Ahora la pregunta es, t, ¿entre qué y qué valor va? Bueno, t ya dijimos que en la parametrización va de 0 a 1. ¿Sí? A ver si lo veo acá en mi Zoom. ¿Ustedes ven bien el pizarrón acá? Bueno. Entonces, t va entre 0 y 1. De t por diferencial t. Y eso va a ser igual, obviamente, a t cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1, y eso va a ser igual a 1/2. Entonces, el valor de la integral curvilínea de f de xy, donde en este caso f de xy vale x, sobre la curva c, donde la curva c es igual a x al cuadrado, pero después la usamos como una función vectorial, me da eso. Vamos a buscar, vamos a darle un poquito más de complejidad a esto. Imagínense que yo ahora voy a integrar, voy a borrar esto, vamos a utilizar la misma curva, pero vamos a poner que f de xy valga, por ejemplo, vamos a hacer para f de xy igual a x cuadrado más y. O sea, ahora lo que yo estoy haciendo es utilizando un campo escalar x cuadrado más y. Estaría interesante ver qué forma tiene x cuadrado más y, ¿no? O sea, en el espacio. Estoy tratando, denme un segundito, que estoy tratando de entrar con mi teléfono desde el Zoom. Bueno, vamos a dibujar en GeoGebra qué es x cuadrados más y. Vamos acá, vengo. ¿Viendo el GeoGebra ahora? Sí, profe. No sé por qué no me deja entrar acá. Ahí acá voy a entrar y entonces porque si no lo veo en mi teléfono me quedan dudas de qué es lo que están viendo ustedes. Dijimos que ahora vamos a borrar todo esto porque ya no nos interesa y vamos a usar la función x cuadrado más y. Entonces, x cuadrado más y. ¿Qué forma tiene x cuadrado más y? Vamos a ver. Estoy hablando de una superficie en el espacio que tiene esta forma, una lámina plegada. ¿Sí? Entonces, yo quiero integrar este campo escalar sobre, no una región de integración que me daría un volumen, sino sobre una curva. ¿Qué curva vamos a usar? La misma, para no complicarnos. A ver, vamos a poner acá. La curva era y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. El tema acá es que y igual a x al cuadrado para todo z. Entonces, lo que voy a hacer para no complicarme es buscar la intersección de esta con el plano XY. Ahí está. Ahora vengo de nuevo acá, borro esta, ahí está. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo arriba el campo escalar que yo estoy queriendo integrar y debajo estoy viendo esta curva, esta parábola
que va a ser la curva por donde voy a integrar. Por supuesto, x solamente va a ir entre 0 y 1, como vimos hoy. Si lo miro de arriba, sería una cosa así. Bueno, volvemos al pizarrón, ya sabemos que estamos integrando. Y ahora tengo un nuevo f de x. Vamos a resolver. Nuevamente, hacemos la integral de 0 a 1, porque ya vimos, vamos a hacerlo todo de nuevo, la integral sobre c de x cuadrado más y todo esto por diferencial x. Como acá arriba yo ya sé cuánto vale x, cuánto vale y y cuánto vale diferencial x, en términos del parámetro con el cual yo parametricé mi curva, entonces yo sé que si yo integro de 0 a 1 recorro toda la curva. Y yo sé que si a x y a y le doy valores, ¿sí?, que están relacionados con la parametrización de mi curva, estas variables siempre se van a mover por encima de la curva y no por fuera de. Entonces, ¿cuánto vale x cuadrado? Vale t cuadrado. ¿Cuánto vale y? Y vale t cuadrado, lo vimos acá arriba. Y vale t cuadrado, o sea que me queda t cuadrado más t al cuadrado. ¿Por qué? Por diferencial x, y ya vimos que diferencial x era diferencial t. Entonces, bueno, esto es 2t al cuadrado, esto me va a quedar 2 por t cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 1, y esto en definitiva me va a quedar 2/3. Entonces, este es el valor de la integral de este nuevo campo escalar, de esta nueva superficie, sobre esta curva que está acá. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, y lo vamos a hacer acá, para diferencial y. ¿Qué pasa si ahora yo quiero, en vez de hacer diferencial x, quiero hacer diferencial y? Borro esto, vengo acá, saco el x y pongo el y. Bueno, resolvamos. Es exactamente lo mismo. Para moverme dentro de la curva C, con la parametrización que hice, tengo que ir de 0 a 1. X cuadrado más y es t cuadrado más t cuadrado. Todo lo mismo. Nada más que ahora tengo diferencial y. Si yo tengo diferencial y, significa que tengo 2 por t por diferencial t. ¿Está? Yo tengo diferencial y, estoy hablando de esto. Porque mi parametrización de la curva hace que mi y tome esa forma. Entonces, mi diferencial y va a ser 2t por diferencial t. Vengo acá y pongo 2t por diferencial t. Resuelvo eso y me va a quedar 2t cuadrado por t, me queda 2t cubo por 2, me queda 4t cubo. ¿Sí? Entonces me queda 2t cuadrado por 2t, 4t cubo. La integral de 4t cubo es 4t a la cuarta sobre 4. O sea, t a la cuarta. Entre 0 y 1. Y esto me da 1. Todos entendimos entonces cómo hago para hacer una integral sobre una curva de un campo escalar. Profe, yo no entendí la interpretación geométrica de cuál era la diferencia si poníamos de y o de x. Bueno, ahora te lo voy a mostrar eso. O sea, lo entendí cuando hicimos DL con la teoría con el profe Flores. Ajá, está bien. Bueno, yo déjame que estoy buscando un grafiquito acá para mostrártelo. Vamos a hacer un new share acá. Acá tengo. Fíjense,
Acá tengo uno muy chiquito, pero va a servir. No me acuerdo si lo tenía acá abajo. Acá. Ahí está. ¿Ven el gráfico ahí? Sí. Bueno, imagínense que yo tengo una superficie en el espacio que es esta superficie que está pintada de rojo. A ver, vamos a resaltarlo un poquito más. Después lo borramos. Pero imagínense que yo tengo esta superficie que está acá. Esta lámina plegada que tiene esta forma. ¿Lo ven? Ese sería mi techo. Llamémosle que ese es un techito de lona. ¿Entienden eso? Bueno. Si yo tomo una curva en el piso, en este caso la curva C, que está acá abajo, o sea, esta curva que está acá, y hago una pared sobre esa curva, o sea, una pared curva, ¿sí? Y subo esa pared hasta el techo que me aparece ahí, hasta mi techo de lona. Entonces, ¿qué pasa si yo integro un pedazo de mi techo de lona sobre esa curva? ¿Sí? Entonces voy a tener, esto de acá es donde tocó mi techo. Este es el piso abajo. ¿Qué significado tiene integrar la función techo, esto, que es un campo escalar, f de x, y, sobre la curva, esta, la curva C, ¿sí? Con respecto a diferencial x o con respecto a diferencial y? Bueno, la interpretación geométrica es esta. Si yo hago la integral completa, que es el paso siguiente que vamos a ver ahora, lo que voy a obtener es la superficie de esa pared curva, cuya base es la curva, y cuya altura llega hasta la superficie dada por mi campo escalar. Claro. Y si yo tomo solamente si integro solamente respecto de diferencial x, es mi proyección de esa pared sobre el plano ZX. ¿Sí? Que es lo que trata de expresar el dibujito que está acá. O sea, la interpretación geométrica es la proyección de esa pared sobre cada una de las caras, suponiendo que esa pared está dentro de una... Ah, sí, 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 ahí lo veo, claro. Claro, La pared verde, por ejemplo. claro, suponiendo que esta pared está metida dentro de una habitación que es un paralelepípedo, o sea, con todos los lados paralelos, ¿está bien? Entonces, si yo proyecto esa pared curva sobre cada una de estas paredes rectangulares, ¿sí? Esa superficie proyectada es la que yo encuentro cuando hago f de x, y con respecto a x o con respecto a y. Y si lo hago con las dos a la vez, lo que voy a encontrar es la superficie de esta pared curva propiamente dicha. Eso todavía no lo vimos. Porque lo que quiero que les quede claro es cómo hago una integral curvilínea. Reitero, lo primero que tengo que hacer es obtener la función vectorial que me define la curva, punto 1. Y segundo, tengo que hacer que mis variables de mi campo escalar que yo voy a integrar, o sea, lo que me queda dentro de la integral, siga los valores que se encuentran sobre la curva, o sea, que no se salga de la curva. ¿Cómo logro eso? Y bueno, haciendo que x cumpla con la parametrización de la curva. En este caso, la parametrización me dice que x vale t, listo, pongo x igual a t. Y tiene que valer t cuadrado, listo, pongo y igual a t cuadrado. ¿Sí? Y acá lo que yo estoy haciendo, ojo, es una parametrización de curva. No estoy haciendo un cambio de coordenadas. Por lo tanto, no tengo jacobiano. Eso les tiene que quedar claro. Por las dudas, muy rápidamente, se los escribo acá de nuevo. Si yo tengo una circunferencia cualquiera,
Vamos a hacer esta. Una cosa es utilizar coordenadas. Cuando yo quiero integrar una superficie, o sea, una integral doble sobre una región de integración, yo necesito, como ustedes ya vieron, cubrir toda la región. Vamos a suponer que esa es mi región. Y en ese caso, cada uno de los puntos de esa región, yo lo puedo representar como un vector de radio r y ángulo θ. Por lo tanto, x es igual a r coseno de θ y igual a r seno de θ. Con θ, en este caso, entre 0 y pi sobre 2, si solamente me interesa esta parte. Ahora, si lo que yo estoy queriendo hacer no es un cambio de coordenada, sino la parametrización de la curva circunferencia, o sea, de la curva esta que está acá, entonces, para moverme solamente sobre esa curva y no sobre todos los puntos interiores, R ya no varía, R permanece constante. Y la parametrización de esta curva es X igual a R coseno de θ y igual a R seno de θ con R constante. No sé por qué no me quiere. Son dos cosas distintas. Acá arriba son coordenadas polares y acá abajo es la parametrización de la curva frontera. Acá R va a variar entre 0 menor o igual a R menor o igual a 1 y acá R vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Acá yo tengo que, como estoy haciendo una integral doble, yo necesito el jacobiano. El jacobiano es igual a R, lo tengo que poner adentro de la integral. Acá no tengo jacobiano, porque acá yo voy a hacer una integral curvilínea. ¿Ah? Entonces, recuerden eso porque se le mezcla cuando tienen que parametrizar una función o cuando tienen que calcular una integral doble, se le mezcla todo, le meten el jacobiano a la integral curvilínea o dejan el radio constante para la integral doble. Entonces, eso lo tienen que repasar bien. El Larson tiene mucho de esto para ver, simplemente tienen que seguir el libro. Acá lo que hacemos es resolver ejemplos para que ustedes vayan entendiendo cómo hacerlo. Bueno, el siguiente paso, otra cosa, otra sugerencia. Les voy a compartir ahora, acá, fíjense el Larson. Larson. ¿Están todos viendo el Larson? Sí, profe. Bueno, fíjense en el Larson, cuando define integral de línea, habla de un diferencial S. Acá, no habla ni de diferencial X ni de diferencial Y. Y aquí abajo, en la página, fíjense, el ejemplo 3. Este es importante. El ejemplo 3 dice calcular la integral sobre la curva C de X por diferencial X. O sea, este fue el primer ejemplo que yo di cuando calculamos la integral curvilínea. Y acá lo que hace el libro es parametrizar la curva, que de hecho fíjense que hay una curva que es la misma que la que nosotros vimos, y igual a X al cuadrado. Esta es la misma. Pero ya calcula la integral curvilínea completa con diferencial S. A lo que yo voy es, acá hay un error, ¿sí? Donde pasa de diferencial X, acá arriba, a diferencial S, acá abajo. Entonces, en realidad lo que quiso poner el autor es, acá arriba quiso poner diferencial S. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que está resolviendo acá el libro es la integral de X por diferencial S, no lo que está acá arriba. Esto está mal. El Larson directamente resuelve por diferencial S, todavía no lo vimos nosotros. Igual es una definición nada más. En cambio, Rabuffetti, entonces voy a compartir ahora Rabuffetti,
Bueno, está en el mismo, acá. Raufetti, en la página 326, acá, 326, integral sobre una curva plana. Fíjense que Raufetti sí empieza calculando la integral de un campo escalar f de xy por diferencial x, que es lo que nosotros hicimos. Y después hace lo mismo con diferencial y. Y el paso que le sigue a calcular con diferencial x y calcular con diferencial y sería calcular con diferencial s. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que hace el Larson. Raufetti no lo hace. ¿Ah? Raufetti pasa directamente a una integral curvilínea de un campo vectorial. ¿A qué voy con esto? Cuando estudien, arrancan con Raufetti, en este caso, para diferencial x y diferencial y, que es lo que ya resolvimos. En el Larson ven lo mismo, pero ya para diferencial s, o sea, teniendo en cuenta la variación de ambas variables, tanto diferencial x como diferencial y, que como resultado les dije le va a dar la superficie de esa pared curva debajo de ese techo de lona, ¿estamos de acuerdo? Y no las proyecciones. Y para continuar, vuelven a Raufetti y ven la generalización de integral curvilínea, que sería la integral curvilínea que el libro denomina completa, a ver dónde está, donde ya directamente trabaja con campos vectoriales. Acá. Vamos a hacer un zoom ahí. ¿Está? Raufetti pasa de diferencial x y diferencial y sin ver diferencial s para un campo escalar, pasa directamente a f por diferencial s, pero de un campo vectorial. Voy a copiar esto y lo voy a poner en el pizarrón para que no se nos escape. Entonces presten atención cuando estudian, porque si no, se mezclan. Profe, y el Larson en las ediciones siguientes sí corrigió lo de S, Exactamente. la novena. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, yo justo tenía esta, porque como no lo podemos hacer con el libro, la que conseguí fue la versión escaneada de esta, así que la idea sería conseguir la otra versión. Un segundito. Voy a conectar mi notebook antes que se me termine la batería. Bueno, vamos a ver cómo hace el Larson. Entonces vamos, ya les dije, después de diferencial x y diferencial y, que lo puedo ver de Raufetti, voy a pasar al Larson. Y vamos a definir la integral curvilínea. Esto es lo que define el Larson. La integral curvilínea. A ver, estoy acá abajo. La integral curvilínea de un campo escalar, fíjense, un campo escalar, f de xy, que está acá. Lo voy a pintar de rojo. Y lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. La integral curvilínea de un campo de f de x, ya no ni diferencial x ni diferencial y, sino ya directamente diferencial s, es igual a la integral de a hasta b de f de x de t e y de t. X de t e y de t, ¿qué son? Son las componentes de mi función vectorial que describe la curva, ¿sí? Y que obviamente el parámetro es parámetro t, parametrizó como parámetro t. Es lo que dice ahí arriba. Fíjense que la curva viene dada por la parametrización r de t vector igual a x de t como componente en x e y de t como componente en j. En otras palabras, la parametrización. Multiplicado por el módulo, ¿sí?, de cada una de esas componentes. ¿Por qué? Porque el módulo de cada una de esas componentes justamente da el módulo
del vector diferencial S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y eso obviamente integrado respecto de diferencial T. Lo mismo, la misma analogía hace para una curva en el espacio, ¿cierto? A ver, vamos a agarrar nuestro ejemplo y vamos a tratar de hacerlo respecto de diferencial S. F de xy igual a x al cuadrado. Vamos a buscar, vamos a hacer esta última que hicimos. Con f de xy igual a x cuadrado más y. Entonces, lo que vamos a plantear ahora va a ser, voy a borrar acá, así lo hacemos acá abajo. Voy a hacer f de xy, pero acá, en vez de diferencial x o diferencial y, vamos a utilizar diferencial s. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy, porque vamos a poner en la función escalar, el campo escalar, en este caso f de xy, pero siguiendo la parametrización de x e y, que ya vimos para nuestro ejemplo que era t y t cuadrado, pero acá en vez de poner diferencial x o diferencial y, vamos a poner diferencial s. O sea que, ¿qué deberíamos poner? Deberíamos poner esta raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Está bien? Y ahí estaríamos obteniendo nuestra integral curvilínea, ¿sí?, completa para un campo escalar. Estamos, repito, obteniendo la integral sobre una curva de un campo escalar. O sea, estaríamos obteniendo, en el dibujito este que me quedó chiquitito, estaríamos obteniendo la superficie de esa pared curva desde el piso, que en este caso está sobre el plano XY, hasta el techo que está dado por la función f de x. ¿Está? Hoy obtuvimos las dos proyecciones, ahora vamos a obtener esa superficie. Entonces, yo voy a cortar acá, faltan 8 minutos. Ustedes hacen los cálculos siguiendo la fórmula y nos encontramos dentro de 8 minutos y lo resolvemos juntos para ver cuánto da. ¿Les parece? Bueno, nos vemos entonces en 8 o 10 minutos. Resuelvan. Recuerden siempre que acá es donde nosotros podemos hacer lo que creemos que está bien y si no está bien, nos sale gratis. Que mi campo escalar iba a ser f de xy, voy a dibujarlo acá al lado. F de xy igual a x cuadrado más y. Y habíamos dicho que mi curva C era y igual a x al cuadrado. Entonces, bueno, habíamos hecho la parametrización, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a calcular ahora la integral sobre la curva C de f de xy por diferencial S. Entonces, nosotros sabemos por definición que esto va a ser igual a, vamos a hacerlo acá. Bueno, vamos a ponerlo acá al lado. Esto va a ser igual a la integral sobre C, pero C con parámetro T, de f de x de t y de t por raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, todo eso por diferencial t. Perdón.
Eso lo sacamos de esta fórmula. Vamos a cortar y pegar. La integral la sacamos de acá. Espectacular. Bueno, vamos a repasar gráficamente qué estamos viendo. Y si yo tengo que mi curva es esta que está acá, esta es mi curva en el plano XY, ¿eh? Y mi techo es esto celeste que está acá, entonces lo que yo voy a calcular para mi curva entre 0 y 1, que sería esto dibujándolo en el plano, voy a calcular la superficie de qué pared, de esta pared que está acá arriba. ¿Sí? Eso es lo que me va a dar como resultado esta integral curvilínea. Si yo calculara solo respecto a diferencial Y, que es el eje verde, entonces encontraría la proyección de esa pared sobre el eje Y. Si yo calculara lo mismo, pero respecto solamente del eje X, voy a encontrar la proyección de esta pared solamente sobre el eje X. ¿Ah? Entonces, habíamos dicho que cuando yo calculaba solamente respecto de X, el resultado era 2/3, o sea, 0,66666. Y cuando calculaba solamente respecto de Y, el resultado era 1. Entonces, la superficie ahora nos debería dar mayor que esos dos valores porque estoy teniendo en cuenta la superficie total y no la proyección. Bueno, vamos a calcularlo. Voy a venir acá. Voy a tener la integral de 0 a 1, porque mi parametrización así me lo dio, de f de x de t y de t. O sea, f era x al cuadrado más y, pero ahora lo tengo que expresar en términos de la parametrización t. Como x era igual a t, me queda t cuadrado más y, pero y era t cuadrado, por lo tanto me queda t más t cuadrado por la raíz cuadrada de x' de t. Si x de t era t, entonces x' de t es igual a 1. 1 por diferencial t, ¿no? Si y de t era t cuadrado, por mi parametrización de la curva, entonces y' de t va a ser igual a 2 por t, por diferencial t. Entonces significa que acá adentro me va a quedar x' al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, más y' al cuadrado, o sea 2t al cuadrado. Todo esto por diferencial t. Y ahí encontré mi integral curvilínea del campo escalar x cuadrado más y sobre la curva y igual a x al cuadrado entre 0 y 1. Esto, no sé si alguien tiene calculadora o alguien lo resolvió y me dice cuánto vale. Exacto, bueno, yo usé una calculadora online, que por eso les pregunté a ustedes para estar seguro, pero esto a mí me dio 1,2126, etcétera, etcétera. O sea, un montón de decimales. Entonces, básicamente estoy viendo que la superficie de mi pared entre el piso y el techo dado por x cuadrado más y sobre la curva y igual a x al cuadrado, tiene esta superficie que está acá. Y esta superficie es mayor que las proyecciones, porque una proyección me dio, lo voy a escribir acá simplemente para que se acuerden. Una de las proyecciones, f de x y
por diferencial x me había dado 2/3, que eso es 0,6666. Y la integral sobre la curva C de f de xy por diferencial y me había dado 1. Y la integral de f de xy sobre la curva me da 1,21. O sea que la proyección sobre el eje y es mayor que sobre el eje x. No sé si en la gráfica lo alcanzan a ver, pero es lo que vimos hoy. Acá, a ver, uno siempre por ahí buscando en internet encuentra otra cosa. Por ejemplo, acá. Acá proyecta, fíjense, en vez de proyectar sobre una curva, proyecta sobre una, en vez de una curva, integra sobre una recta, que no es más que un caso particular de una curva que es recta, ¿no? O sea, es lo mismo. Tiene su parametrización y tiene todo. Entonces acá se ve mejor como una proyección es más grande que la otra, por ejemplo. Pero porque lo estoy dibujando en perspectiva, ¿no? Pero en realidad la pared oblicua, esta pintada de verde, tiene más superficie que cualquiera de sus dos proyecciones, no hay duda. Alguien estuvo pintando el libro, porque fíjense que en la parte de atrás se nota en el escaneo que sale la página del otro lado, y bueno, lo pintó y lo subió a internet. Yo lo agarré y se lo muestro de esa forma. Esto mismo, pero en curvas, les quedaría lo que les mostré hoy. Si yo integro sobre una curva, pues es exactamente lo mismo, pero con otra parametrización. ¿Todos entendieron entonces lo que hicimos hoy? Entonces, hoy aprendieron a calcular una superficie sobre una curva donde la parte superior de esa pared, de esa superficie, está limitada por una superficie en el espacio. Y una superficie en el espacio es la imagen de una función escalar. Entonces, simplemente como para terminar y redondear esto para la próxima. Esto es, lo que vimos hoy es la integral curvilínea de un campo escalar sobre una curva. Y lo que vamos a ver la clase que viene va a ser esto. Presten atención. Lo voy a poner así. Supongamos que yo tengo una integral sobre una curva C de una función que la voy a escribir de esta forma. P de xy, Q de xy, por diferencial S. ¿Sí? Vector. Fíjense que lo que yo tengo aquí abajo, acá, P y Q, es un vector de dos componentes donde cada una de las componentes es un campo escalar. En otras palabras, F mayúscula, que estoy diciendo que es un campo, así como hacía el campo escalar, f de xy, nuevamente uso f mayúscula, pero ahora le pongo el palito acá, porque ahora lo que voy a tener es un campo, pero vectorial. Un campo vectorial de variables x, y, es un campo, en este caso, igual a p de xy y q de xy. O sea, fíjense que es un campo formado por vectores, el vector PQ, que a su vez cada una de las componentes de ese vector dependen de dos variables. Por lo tanto, cuando yo ingreso a esta función campo vectorial un par de valores de R2, esta función me devuelve otro par de valores. Por lo tanto, este es una función que está definida en el plano, cuya imagen también está en el plano y es un vector. A ver, vamos a dibujar un campo vectorial básico. Bueno,
supongamos que tenemos acá un plano, el plano XY, y mi función está conformada por vectores. Todos estos vectores que están acá. Cada uno de esos vectores, la dirección, ¿sí? El módulo, va a depender del punto donde nace. O sea que yo a mi función le doy el punto XY y mi función me va a devolver esto. Dirección, sentido y módulo de cada uno de mis vectores. Entonces, si yo tengo un plano lleno de vectores, significa que esto es imagen de este campo que está acá, al que voy a llamar campo vectorial. Campo vectorial. Es un campo porque depende de más de una variable y es vectorial porque su imagen tiene más de una componente. Un campo escalar era un campo porque dependía de más de una variable, supongamos XY, pero la imagen era un valor real, que yo lo dibujaba en Z. Por eso era un campo escalar. Una función escalar era una función donde yo le ponía un valor X y me devolvía un valor Y igual a f de X. La más básica es la primera que vieron. Una función vectorial sigue siendo función porque depende de una sola variable o parámetro, supongamos t, pero su imagen tiene más de una componente, porque son vectores. Entonces, de ahora en más, sugiero, repasen la diferencia entre función escalar, función vectorial, campo escalar y campo vectorial. Y la próxima clase ya vamos a arrancar con una generalización de todo lo que vimos hasta ahora, que sería una integral curvilínea, no sé qué me pasa ahí, una integral curvilínea, pero ya de un campo vectorial. Y ahí estaríamos generalizando todo lo que vimos hasta ahora. Eso, la clase que viene. ¿Alguna pregunta de acá? Bueno, Rabuffetti está repleto de ejemplos. El Larson está repleto de ejemplos. Resolvimos ejemplos básicos. Lo que tienen que hacer, como siempre, es retornar al libro, que es la referencia, y resolver de ahí. Y con eso le va a quedar claro. Recuerden la diferencia entre las distintas funciones, recuerden las diferencias entre las distintas integrales, y recuerden la diferencia entre parametrización de una curva, ¿sí? Y cambio de sistema coordenado, por ejemplo, polares. Porque son parecidos, pero nada que ver. Estamos hablando de dos cosas distintas. En una estamos adaptando una forma de región a otra, ¿sí? Para hacer una integral doble, pero con una región de otra forma. Y en la otra lo que estamos haciendo es parametrizar una curva para poder calcular una integral que solamente tenga en cuenta los valores de mi función dentro de esa curva. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos entonces el martes que viene. Dale, profe. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Chau, chau.